Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando el movimiento, el postmodernismo. Desde el romanticismo, todos los movimientos han luchado por sus libertades y se han caracterizado por unirse. Muchos de esos países como Alemania, Italia, estaban como muy divididos, pero se unieron y formaron pues una nación en esa lucha de esos movimientos, ¿no? Por la unidad y por las libertades. Eh, Luego todo eso llegó a América que fue donde surgió el modernismo. El postmodernismo fue una continuación del modernismo. Eh, pero con muchos elementos, es decir, nuevos elementos que fueron dirigidos a renovar, a hacer una renovación donde incluyeron incluso el materialismo, ya que existía esa filosofía de que solo existe lo material, de que no existe lo que nosotros nos han enseñado de la vida eterna y del espíritu. Y en este movimiento de postmodernismo también, como estudiamos el vanguardismo, recuerden, hubo una integración de muchas corrientes y de nuevos géneros dentro de la literatura. Okay, todo este conjunto de corrientes dentro del movimiento, así como la variedad de arte, de creatividad, pues hace difícil precisar exactamente este movimiento. Eh, pero sí podemos decir que fue una consolidación de lo que se planteaban los movimientos desde el romanticismo hasta el modernismo, incluyendo una resolución a los problemas del modernismo. También podemos decir que esa primera y segunda guerra mundial, esa crisis económica de los años 30, ese auge de tantos escritores en esa época, esa generación perdida, como se le dice muchas veces, fue una época vasta de tanta literatura que se necesitaría también muchos videos para... hubieron muchas narrativas, muchas novelas que son tan largas que a veces para hacer un solo video de una novela de esas tan extensas, pues es un poco difícil, ¿no? Las características principales de este postmodernismo fueron el desencanto, la lucha por el progreso individual y la problemática que existía entre esto y la ideología, y ese afán de abolir pues las clases sociales, esa diferencia entre las clases sociales, la lucha por la igualdad entre las casas sociales, aunque ellos, la lucha por la igualdad era en todos los aspectos. Surge un nuevo orden económico capitalista y se pasa de una economía de producción a una economía de consumo, ¿okay? Que existe hasta los días de hoy. Se empieza entonces ya con este postmodernismo, se empieza a valorizar la naturaleza, a estudiar más con profundidad el medio ambiente. Desaparece esa ideología no es que desaparezca, sino que se deja, toma lugar como la imagen, ¿no? Se le da más importancia pues a la imagen, eh, a la imagen de la persona, ¿no? Se cuestiona la religión, un asunto que el milenio sigue cuestionándose y sigue buscando en otra forma, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos el milenio. Hay una excesiva información a través de los medios de comunicación. Acuérdense que en aquellos tiempos, bueno, lo que se inventó fue pues la televisión, el cine, eh, la industria automotriz pues estaba en su auge, la parte musical, no teníamos los CD eso que teníamos ahora, pero teníamos unos que eran más grandes que se llamaban long play, los discos. Era una industria que estaba en su apogeo en aquel tiempo. El cine, los documentales, como estaba la televisión.
Y se planteó pues entonces de que había mucha información, demasiada información. Imagínense, hoy día tenemos muchísima más, porque hoy día tenemos los celulares, que no existían en aquel tiempo. Entonces, como vimos ya, es una de las características del rinde culto al cuerpo y a la liberación personal. Hay una preocupación excesiva por los cambios geográficos del mundo, una pérdida de confianza también a los políticos, a los jurídicos, a la seguridad. Y hay un culto a la tecnología de ese momento, ¿no? Que no es la tecnología que tenemos hoy. Y al mismo tiempo, pues, la ciencia va avanzando, pero al mismo tiempo también se le va frenando, puesto que se estaban cuestionando ya mucho la religión. Y acuérdense que siempre hemos, a través de la historia, la iglesia pues ha tratado de, junto con los políticos, de ponerle freno a ese razonamiento. Pero la humanidad evoluciona y la humanidad ya razona de una forma diferente. La intención de los escritores postmodernistas fue la de superar el proyecto modernista y continuar con la experimentación. Recuerdo cuando estudiamos el vanguardismo, que todos esos ismos, todo eso era experimentación y estética reflexiva. ¿Okay? Ellos seguían resistiendo el orden estético de los movimientos anteriores. Esto tomó lugar en muchas disciplinas: literatura, arte, arquitectura, etc. Y en cuanto a literatura, vamos a ver las tres variantes fundamentales de este postmodernismo fueron el realismo mágico, el teatro absurdo y la literatura de protesta política. El realismo mágico fue un estilo creado donde los escritores, que tuvo sus orígenes en Sudamérica, y fue un tipo de literatura que reflejaba las nociones de la irrealidad, el surrealismo dentro de la vida cotidiana, es decir, reflejaba el sufrimiento, la moral, la tragedia socioeconómica o sociopolítica del momento en esas regiones. Escritores de renombre en este género tenemos a Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y otros que ya hemos estudiado. El teatro absurdo presenta entonces rasgos existencialistas. Recuerden que eso es uno de los ismos, existencialismo. Y cuestiona la sociedad y el hombre, y se resalta la incongruencia, la incoherencia, el disparate, lo ilógico. El teatro absurdo intenta hacerle llegar a la audiencia esa verdad existencial. Entonces, esto se hizo famoso en Europa y aquí también, en toda parte de Latinoamérica, lo que es el teatro absurdo. La literatura de protesta política tiene que ver mucho con fue un auge de socialismo, comunismo. Recuerde también que eso es parte de los vanguardismos, los ismos, que estudiamos el vanguardismo. Ellos se planteaban pues una igualdad, pero una igualdad que era equivocada, una igualdad que no funciona, es una igualdad equivocada. Sí, queremos la igualdad, pero se necesita, el hombre necesita tener su propiedad privada, necesita tener los incentivos, necesita tener, necesita tener calidad de vida. Entonces, para tener un socialismo, se necesita que ese gobernante de ese país tenga la conciencia de lo que enseñó el Maestro Jesús: amar al prójimo como a ti mismo, y usar la caridad y buscar que toda la sociedad tenga buena calidad de vida, tan buena como la del gobernador. Porque no porque sea gobernador va a tener lo mejor. No que yo voy a plantear un sistema socialista y la mitad es para mí, la otra mitad la comparto y quién sabe las cosas que pasen después. Se ha visto que no funciona ese sistema. Esos sistemas no funcionan, porque no puede estar toda la propiedad en manos de un gobernador. Al final
siempre a veces no vemos a veces que una iglesia empieza y crece y son muy dadivosos y muy caritativos, y cuando llegan a enriquecerse pierden toda esa esencia y se vuelven egoístas, se vuelven que lo quieren todo para ellos, y al final ¿qué? No, entonces lo mismo, para que un gobierno de eso funcione, los mismos gobernadores tienen que tener esa conciencia de que hasta todo el mundo tiene que tener buena calidad de vida. No puede haber ni un solo pobre. Es decir, que se tienen que repartir las riquezas entre todos, luchar entre todos, que haya un mismo sentir entre todos. Y eso es difícil. Eso es difícil, que haya un mismo sentir entre todos. Algún día quizás se logrará, pero es difícil en estos momentos plantearse eso. Así que en el postmodernismo también se levantó una generación que se inclinó por el feminismo. Es decir, fue una generación feminista que fue creciendo, y que ellos fueron reflexionando. Ellos querían ir mostrando, lo que bajo el lema de la liberación femenina, querían ir mostrando esa discriminación de ese género a través de la historia. Querían mostrarla, hacerla ver, destacarla y tomar acción sobre eso, para que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Pero esto llevó a muchas consecuencias, que no se hizo de la forma que debió ser, y llegó también a haber pues un tipo de cine, o de, como le quieran llamar, que pornografía, erotismo, y entonces vino la explotación del cuerpo femenino para comercializar con la mujer. Entonces sí ha habido pues la igualdad de la mujer, el derecho, hemos ganado el terreno y libertades en eso, pero se ha perdido en otros aspectos, como todo, cuando se va a los extremos todo es malo. Hay que mantener siempre el equilibrio. El cine fue una época revolucionaria desfilaron muchos movimientos literarios por el cine, y siguen desfilando, ¿no? Como de todo género. Las novelas han sido llevadas al cine, vemos la ciencia ficción, los dramas, las películas de acción, vemos el género policíaco, y toda una serie, la historia también se ha reflejado en el cine, y es un género por el que también en el postmodernismo tomó mucho auge y sigue en este tiempo. En la religión, ante todos estos avances de la ciencia, pues también se han planteado muchas cosas, incluso han llegado a hablar del fin del mundo, del rapto de la iglesia, de los 7 años de tribulación. Incluso hicieron una película de aquella época donde se decía que todo ojo lo verá lo que estaba pasando, y se referían a la televisión del momento, sin ni siquiera habían celulares ni nada. Imagínense, hoy todo ojo lo verá, más ojos lo verán, porque hoy quién no tiene un celular, ¿no? Así que en Europa el postmodernismo se vio de manera diferente. Ellos estaban reponiéndose de todas esas pérdidas en la historia, y miraron más hacia el interior, reflexionaron acerca de los valores de la identidad, la memoria del pasado, lo bueno que podían sacar de eso, y todo eso lo fueron reflejando en sus obras. La arquitectura tomó un estilo internacional, los medios comenzaron a influir globalmente, hasta que hoy ya existe la globalización en todo el mundo entero. Así que el presente es un tiempo de diversidad y tolerancia, y el principio de un nuevo movimiento, que es el milenio, que lo vamos a estudiar en la próxima clase.